de gozo y regocijo se escucha en las calles, sanidad, libertad y muchas bendiciones. Te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero invitarte a que puedas suscribirte, que actives las notificaciones, que puedas darle like y que por supuesto puedas dejarnos un comentario. Aprovecho para invitarte a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales como Janet Patricia Music, y si deseas conocer más sobre nuestro ministerio puedes visitar nuestra página web janetpatriciamusic.com. ¿Acaso no confías? Esa fue la pregunta que yo sentí que Dios me hizo recientemente en medio de unas situaciones que de cierta forma fueron una sorpresa para nosotros. Aquellos que nos siguen ya y que son parte de esta comunidad saben que hace varias semanas nosotros compartimos algo un poco más personal, una temporada de dificultades y de pruebas que hemos estado enfrentando durante estos últimos meses. Estas últimas 2 semanas hemos estado en diversas citas médicas, pero no tiene que ver nada con Pedro, no tiene nada que ver conmigo. Tienen que ver con nuestro hijo Isaac Josué. Llevábamos más de 2 años esperando por una cita para unas evaluaciones que entendíamos que nuestro niño necesitaba. Para nuestra sorpresa, recibimos un diagnóstico, el cual no les puedo negar que de pronto sacudieron y estremecieron mi corazón como mamá. Pero en medio de ese diagnóstico, lo más maravilloso o increíble ha sido ver cómo Dios ha estado con nosotros en este trayecto y hemos sentido el cuidado de Dios de una forma tan especial. Les confieso, nunca me había sentido tan cuidada por Dios como la figura de un papá que está cuidándote y velando de cada mínimo detalle para asegurar que tú estés bien. En el último podcast les había compartido que gracias al Señor había conseguido un trabajo y que estaba ya por comenzarlo. Antes de comenzar el trabajo, resulta que nosotros recibimos este diagnóstico médico de nuestro niño y la realidad es que me ha requerido todo mi tiempo estar haciendo llamadas médicas, coordinando terapias, coordinando citas, coordinando un sinnúmero de cambios que estamos trabajando por el bienestar de nuestro niño. A todo esto viene la pregunta: Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo proseguir con esta idea de irme a trabajar, obviamente por la necesidad económica, o debo permanecer en casa y confiar de que tú vas a suplir para mí? Hablo con varias amigas pastoras y les comparto la inquietud que está en mi corazón, y algo que ellas todas coincidieron era que la mejor decisión que yo podía tomar era permanecer en mi casa cuidando a mi esposo y obviamente cuidando a mi niño, ya que no podía delegarle toda la responsabilidad en estos momentos a mi esposo. Esta decisión para mí era demasiado fuerte. Lejos de estar pensando en aspiraciones personales o profesionales, que a veces las personas piensan, es que te quieres desarrollar profesionalmente, quieres tener un estatus o cosas así. La realidad es que el deseo de mi corazón era trabajar para poder aportar económicamente en medio de este proceso en que mi esposo está en cuanto a la incapacidad de él, la cual nos habían dicho que la iba a hacer sin ningún tipo de ingresos. Dentro de todo el panorama viene la pregunta: Dios, ¿qué yo voy a hacer si yo tomo la decisión de permanecer en mi casa? Y aquí es donde viene el cuidado de Dios. Esa misma semana que nosotros estuvimos trabajando todo lo del diagnóstico de mi niño, recibimos una notificación de parte del seguro de incapacidad de mi esposo, indicándonos que en el proceso de apelación iban a permanecer los beneficios. Díganme ustedes que eso no es el cuidado de Dios. Cuando ya habíamos hecho visitas a las oficinas, habíamos hecho varias llamadas y todas nos indicaban lo siguiente: no van a tener ningún tipo de ingreso, no y no. Pero el cuidado y el amor de Dios, y lo digo de forma de testimonio, no lo digo en forma de vanagloria ni diciéndolo para que ustedes digan, wow, mira cómo Dios cuida a Janet Patricia y a su familia. No es eso, porque la realidad es que yo solamente lo que veo es misericordia. Yo lo que veo es simplemente pura gracia de Dios. Como a pesar de que nosotros no somos nadie, a pesar de que nosotros somos tan imperfectos, a pesar de que nosotros muchas veces dudamos, a pesar de que muchas veces sentimos
el temor y decimos, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Cómo el amor de Dios es tan grande por nosotros que a pesar de ello, Dios extiende su mano y nos cubre, nos guarda y trae soluciones en el momento preciso? Lo más maravilloso es que el día que se supone que me presentaré a trabajar, que logro comunicarme con la empresa para expresarle mi agradecimiento, pero a la misma vez indicarle que no me iba a poder presentar a trabajar debido a las circunstancias que estamos enfrentando. Dos cosas. Ellos me dijeron, no hay ningún problema, nosotros entendemos. Si tus circunstancias en algún momento dado cambian, no dudes en comunicarte nuevamente, o si de momento aparece otra plaza, no dudes en solicitarlo. Así que la puerta está abierta. Y lo segundo, ese mismo día que yo tomé la decisión de confiar más allá, ese mismo día a nosotros nos hicieron el depósito económico, que se supone que no fuera ese día, fuera otro día, pero ese mismo día entró ingresos económicos a nuestra casa. Y viene la pregunta nuevamente, ¿acaso no confías en mí? Y esa ha sido la pregunta que ha resonado en mi corazón. ¿Acaso no confiamos en Dios el Padre? Lo más maravilloso es que viene toda esta pregunta en medio de estar leyendo la palabra de Dios en Marcos 4, los versos 35 al 41. Y yo creo que las últimas semanas lo he compartido muchísimas veces en esta plataforma, pero nuevamente, mientras lo estaba leyendo, venía la pregunta y lo comencé a ver de una forma completamente diferente. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en la barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cuántas veces en medio de nuestras tormentas y circunstancias hacemos la pregunta, Dios mío, ¿no te importa lo que me está pasando? Oh Dios, ¿dónde tú estás en medio de esta adversidad tan difícil que estoy pasando? ¿Dónde tú estás que yo no siento tu presencia? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmara. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? Y viene la pregunta, ¿todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Qué gran pregunta Jesús les hace a sus discípulos. ¿Acaso aún no confías en mí? La realidad es que en mi vida, en mi casa, en mi familia, yo he visto un sinnúmero de milagros. ¿Por qué dudar que en medio de esta temporada, de estos otros vientos, de esta otra tormenta que de momento ha venido a azotar nuestras vidas como parte de nuestro crecimiento y desarrollo y madurez en el Señor, ¿por qué dudar del cuidado y del amor del Padre? El problema reside que se nos olvida todas las cosas que Dios ha hecho antes por nosotros. Algo que yo he aprendido en este proceso que el Señor nos está permitiendo experimentar es que uno confía o teme, pero la confianza y el temor no caminan juntos. No podemos decir que estamos confiados cuando todavía estamos preocupados. No podemos decir que estamos confiados cuando todavía estamos dudando. No podemos decir que estamos confiados cuando estamos buscando nosotros mismos resolver las situaciones con nuestra propia sabiduría o con nuestras propias fuerzas. La verdad es que aquel que confía en el Señor puede permanecer en calma aún en medio de la tormenta. Yo no les puedo negar que en el momento en que recibí este diagnóstico médico de mi niño,
que eventualmente cuando yo lo entienda quizás daré más detalles, pero en este momento prefiero, ¿verdad?, conservarlo para nosotros y aquellos que están más cerca de nosotros. Yo sentí como ese estremecimiento en mi corazón y en mi alma. Yo creo que las únicas 2 veces en que yo he sentido ese estremecimiento en mi corazón o ese cantazo profundo en mi alma han sido cuando mi esposo nos indican que había sufrido un derrame cerebral, y ahora en esta ocasión al recibir esta noticia tan inesperada en cuanto a que tiene que ver con el desempeño de nuestro niño. Yo no sé ni explicárselo. Yo creo que Dios prepara el corazón de uno y definitivamente Dios sostiene a uno en medio de las cosas. Pero en ese momento, en vez de sentir que había tormenta a mi alrededor, yo pude, de una forma sobrenatural, experimentar la calma y la paz de Dios en medio de aquello que me estaban diciendo que era negativo. No sé ni explicárselo, solo puedo decirles que yo pude permanecer en calma. Y yo recuerdo que en ese momento que quizás mis emociones decían, ¿quieres llorar? ¿Quieres decir algo? Mi respuesta fue, mantente en calma. Dios va a cumplir su propósito en la vida de Isaac Josué. Por encima de cualquier diagnóstico está lo que la voz de Dios dijo sobre su vida. Por encima de cualquier circunstancia prevalece la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, la palabra nos dice que es buena, es agradable, es perfecta y nos conviene. Esa es la seguridad que me mantiene en calma. No les puedo negar que en otras ocasiones me he comportado como los discípulos. He reaccionado gritando, asustada, alarmada. Dios mío, estamos en una tormenta. ¿Qué va a acontecer ahora? Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Cómo es que es posible que tú estés dormido? El barco se está hundiendo. Claro que he tenido mis momentos donde he reaccionado de esa forma. Pero yo creo que todas estas circunstancias que pasaron anteriormente me prepararon para cuando llegara esta nueva situación, yo poder enfrentarlas de la manera correcta. Mi fe en el Señor está madurando y está creciendo. Y definitivamente las pruebas que pasamos en esta vida vienen a transformarnos. Las pruebas que pasamos a diario vienen a ser un instrumento de Dios para madurarnos, hacernos crecer y llevarnos a cada día a parecernos más a Jesús. Y una de las cosas que nos ayudan a nosotros a mantener la fe, a mantener la confianza, es recordar las obras de Dios. En medio de todas estas situaciones que nosotros hemos pasado, mi esposo y yo hablábamos de cómo Dios, en medio de un diagnóstico de esterilidad en el día de hoy, somos padres. Como en cada momento que hemos visto pruebas, que hemos pasado por amenazas en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra estabilidad, en cuanto a nuestra salud, hemos visto la intervención de Dios una y otra vez. Una y otra vez. Y eso nos ha ayudado a mantenernos en el track correcto de perseverar en la fe y en la confianza. Pero el problema es cuando nosotros olvidamos las obras de Dios, no las anunciamos y no las declaramos. Cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho, cuando nosotros olvidamos las proezas de Dios, los milagros que Dios ha hecho, no tan solo en nosotros, pero también aquellos que la palabra de Dios nos registra, nosotros entonces comenzamos a titubear porque estamos descartando quién es Dios. El mismo Dios que hizo eso anteriormente en el día de hoy puede obrar de igual forma o de una forma aún más grandiosa y más milagrosa. Algo que a mí me llama la atención es que los discípulos estaban asombrados y preguntaban, ¿quién es este que calma los vientos? ¿Quién es este que calma las tormentas? ¿Quién es este? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, aquel que tiene el poder sobre toda la creación. Si Él tiene el poder de calmar aún los vientos, de calmar cualquier tempestad, ¿por qué dudamos que Él puede hacer cualquier cosa? La realidad es que el poder de Dios no tiene límites. Los que sí le ponemos límites a Dios somos nosotros cuando nosotros comenzamos a dudar y nos desesperamos en medio de las circunstancias que tenemos que atravesar. Me encanta ver cómo el Salmo 145
Dice lo siguiente: mi Dios y Rey, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres, nuestro Dios, y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de los hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad y entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Dios mío, tú eres tierno y bondadoso, no te enojas fácilmente y es muy grande tu amor. Eres bueno con tu creación y te compadeces de ella. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que alaben de tu glorioso reino y reconozcan tu belleza y tu poder, que anuncien tus grandes hechos para que todo el mundo los conozca. Tu reino siempre permanecerá, pues siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. Los ojos de todos están fijos en ti, esperando que los alimentes. De buena gana abres la mano y das de comer en abundancia a todos los seres vivos. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones a salvo. Siempre estás pendiente de todos los que te aman, pero destruyes a los malvados. Mis labios siempre te alabarán, la humanidad entera te bendecirá ahora y siempre. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Siempre recordaré, siempre anunciaré con inmensa alegría. Voy a contar todos tus hechos, voy a contar de todas tus maravillas, voy a recordar tu bondad, voy a recordar tu misericordia, voy a recordar tu favor. Yo solo voy a recordar a mis hijos, yo solo voy a contar al mundo. Y yo les quiero decir algo, a veces sentimos mucho temor o preocupación de contar nuestros problemas en el aspecto de decir, ay, yo pasé por esto, pasé lo otro, y obviamente testificar de lo que Dios ha hecho. Queremos dar esa apariencia de que en la vida cristiana no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de adversidad. Pero la realidad es que sí hay adversidades, pero el propósito de ellas es que todas ellas anuncien y cuenten las maravillas que Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios a diario está haciendo milagros. En estos días, mientras yo le hablaba a una de las doctoras sobre todas las cosas que habíamos pasado y cómo hemos visto la mano de Dios en favor y gracia para con nuestro hijo, ella me expresaba lo siguiente: esos son los milagros modernos de Dios. Porque muchas veces pensamos que solamente el milagro es cuando alguien ha recibido la sanidad. Pero la realidad es que el milagro es que tú recibas una noticia y que tú puedas permanecer en la calma y en la confianza de Dios. Milagro es que cuando personas están meses esperando por citas médicas y que en menos de una semana tú tengas resuelto un sinnúmero de cosas que a gente le toma años coordinar. Dime tú si eso no es un milagro. En el día de hoy, yo estoy viendo milagros en mi casa. Sí, hemos visto pruebas, hemos visto tormentas, pero yo hoy levanto mi voz para declarar y contarte que Dios todavía hace milagros. ¿Por qué no voy a confiar en Dios? Si yo estoy viendo cada día milagro tras milagro, milagro tras milagro. Lamentablemente nosotros damos por sentado milagros que recibimos a diario, porque sí, es un milagro que Dios sane a un enfermo, es un milagro que Dios levanta a un paralítico, que sane al que está ciego, es un milagro que Dios levante a alguien que estaba muerto. Claro que sí son milagros, pero también es un milagro que todos los días podamos levantarnos, es un milagro que tú puedas abrazar a tu familia, es un milagro poder sentarnos a la mesa y tener algo que comer, es un milagro
poder estar vivos aquí, ahora, y que Dios tenga misericordia y que Dios muestre su favor y su gracia para con nosotros y nos dé el honor de poder servirles. Eso también es un milagro, porque estamos viendo la bondad inmerecida de Dios sobre nosotros. La palabra claramente nos dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de esa gloria de Dios, pero por cuanto Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos dio el derecho, nos dio la bendición de llamarnos ahora hijos de Dios, aquellos que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, que murió, pero que también resucitó de entre los muertos para darnos vida y una vida eterna y una vida abundante. Díganme ustedes si eso no es un milagro. Para mí es el maravilloso regalo de la gracia y misericordia de Dios que debemos tenerlo presente día tras día. En el día de hoy, yo no sé qué cosas tú puedas estar pasando, pero la pregunta que Dios nos hace a nosotros: ¿acaso no confías en mí? Si yo calmo vientos, si yo calmo tormentas, si yo alimento multitudes, si yo camino sobre el mar y yo he hecho tantas cosas, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Ha sido un tiempo tan especial para mi vida y para mi casa que yo no tengo palabras para expresarle tanto agradecimiento a Dios. Es conocer una faceta de Dios como Padre, la cual yo no conocía. Todas las circunstancias que han estado a mi alrededor me están llevando a experimentar una calma que yo nunca había experimentado. Estoy aprendiendo cada día a confiar más en Dios. Y el deseo de Dios es que tu confianza y tu fe en Él crezcan, maduren al punto de que pueda llegar las circunstancias a tu vida. Porque las circunstancias van a llegar. Aquel que te dice que no llegan circunstancias y momentos de dificultades, créame, les está diciendo una mentira. Porque la palabra claramente nos dice: vamos a pasar aflicciones. Pero obviamente hay una promesa de Dios. Confía, yo vencí al mundo. Nuevamente, confía, mantén la calma, mantén tu seguridad, mantén tu postura de fe, mantente con tu escudo de la fe ahí puesto, mantente con la espada en tu mano. No desmayes, persevera y permite que cada prueba que puedas enfrentar en tu vida venga a añadir y a producir en ti lo que Dios desea añadir, lo que Dios desea que en ti crezca. No les puedo negar que todas estas circunstancias que nosotros hemos pasado, lo que han hecho es ayudarme a que de una vez y por todas mis ansiedades y mis temores yo los pueda rendir a los pies de la cruz. Y que mi confianza y mi seguridad y mi fe en el Señor se anclen. Vino a producir algo en mi vida. No pienses que lo que estás enfrentando en tu vida simplemente es casualidad. No. La palabra del Señor nos dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Pero antes de decir eso, da un sinnúmero de pruebas y situaciones que se pasan en la vida. Y por último, quiero recordarte lo que dice Isaías 41, el verso 10, que es promesa de Dios para ti y para mí. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Quién te está diciendo que está contigo? Es el Señor. Y nos está diciendo: no tengas miedo, no tengas temor, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que en este día no temas, confía. El Señor estará contigo siempre. El Señor te va a fortalecer. El Señor va a cumplir su propósito en ti, aún en medio del entorno que tú puedas estar viendo o el panorama del día de hoy. Porque el Señor es fiel a sus promesas. El Señor cumple su palabra. Ante la pregunta del Señor: ¿aún no confías en mí? Que tu respuesta pueda decirle: Señor, yo estoy confiando en ti. Y hoy decido recordar todo lo que tú has hecho y decido permanecer en la paz de aquel cuyo pensamiento persevera en ti.